tanto en zona 21 como en zona 7. Y en más de las noticias nacionales, hoy la Corte Suprema de Justicia admitió la solicitud de antejuicio contra el magistrado Joaquín Romeo López. La Corte Suprema de Justicia admite solicitud de antejuicio identificada con número 137-2022 en contra del magistrado Joaquín Romeo López, esposo de Telma Aldana, quien ha sido señalado de su posible responsabilidad en la comisión de los delitos de lavado de dinero u otros activos y enriquecimiento ilícito. El Ministerio Público informa que a solicitud de la Fiscalía de Asuntos Internos, el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia admitió para su trámite la solicitud de retiro de antejuicio en contra del magistrado Joaquín Romeo López Gutiérrez. En julio pasado, el Ministerio Público informó acerca del caso en el que se encontraron cuentas bancarias a nombre del magistrado Joaquín Romeo López Gutiérrez y Telma Esperanza Aldana Hernández en Nueva York e Islas Caimán. El dinero de las cuentas asciende a la cantidad de 4 millones de quetzales, según las autoridades. Además, explicaron que la solicitud de antejuicio se presentó en virtud de que existen indicios que las personas denunciadas posiblemente se aprovecharon del cargo que ostentaban en las instituciones en donde laboraban y que presuntamente captaron dinero proveniente de sobornos. Continuamos con el orden de la información, gracias por su preferencia. Y bueno, hoy 17 de agosto, como lo anunciamos en un inicio precisamente de esta emisión, hablábamos de la importancia del Día de la Bandera, el 17 de agosto, que como bien sabemos, pues fue parte del fervor patrio que se vivió en centros educativos, en algunos hogares y también en instituciones públicas. Y es por ello, Nancy, que hoy, por supuesto, tenía que haber un acto cívico que se desarrolló en la Plaza de la Constitución. Autoridades del organismo ejecutivo junto a varios alumnos de institutos, escuelas y colegios del país participaron este 17 de agosto del acto cívico en el marco del Día de la Bandera de Guatemala. La izada del pabellón nacional estuvo a cargo de los cadetes de la Escuela Politécnica del país. El ministro de Cultura y Deportes, Felipe Aguilar, enfatizó sobre enseñar a las futuras generaciones la importancia de respetar cada uno de los símbolos patrios y así mantener viva la dignidad de todos los ciudadanos. Hoy le juramos lealtad y devoción perenne a la bandera, pero muy poco nos levantamos al momento que un grupo de personas quemaron una bandera hace unos días. No puede ser que traten de manchar nuestra dignidad. Como guatemaltecos tenemos que aprender a defender lo que es nuestro y representarlo. ¿Cómo seríamos sin nuestros símbolos patrios? Los invito a que cada día respetemos y le enseñemos a una persona cómo se debe de conocer y respetar un símbolo patrio, para poder mantener viva la dignidad de todos los guatemaltecos. Quemando una bandera no vamos a lograr cambiar las cosas. Tenemos que aprender a dialogar y aprender que todos pensamos diferentes, pero al final todos somos guatemaltecos y tenemos que construir este país juntos, no agrediéndonos ni quemando nuestros símbolos patrios. En la actividad también participó el gobernador departamental de Guatemala, Jorge Gramajo, quien indicó que en un principio este acto cívico se realizaba en las instalaciones de gobernación departamental. Sin embargo, ahora se realiza en la Plaza de la Constitución, dándole mayor realce e importancia al símbolo patrio. La bandera de Guatemala fue creada por el decreto ejecutivo del 17 de agosto de 1871, durante la gestión del presidente Miguel García Granados. El color blanco representa la pureza, la integridad, la fe, la obediencia, la firmeza, la vigilancia, la paz y la nación. El color azul simboliza la justicia, la lealtad, la dulzura, la fortaleza, el cielo guatemalteco y los dos mares que bañan las costas del país. La Gobernación Departamental de Guatemala autorizó las acostumbradas actividades con motivo de las fiestas de independencia. En efecto, María René, y es por eso que ahora se llevarán a cabo las diferentes celebraciones como las antorchas y también algunos desfiles en el país. Luego de 2 años de suspensión de actividades masivas como medida de bioseguridad ante la pandemia COVID-19, Gobernación Departamental confirmó que se tienen programadas algunas actividades tradicionales de la fiesta de independencia. Dentro de ellas, las caminatas con antorchas
y los desfiles escolares. Pues estamos organizando y planificando todo para que regresen las antorchas este año y de igual forma el desfile cívico escolar, que ya nos encontramos en planificación y organización junto al Ministerio de Educación en conjunto con la DIGEF. Gobernador, ¿cuántas bandas aproximadamente son las que se inscriben o participan dentro de estos desfiles propios de la independencia? Bueno, ahorita el Ministerio de Educación está realizando la convocatoria, la invitación a las instituciones públicas y privadas que deseen participar en el desfile cívico escolar y nosotros esperamos una participación de más de 50 bandas que estarán desfilando el 15 de septiembre. En cuanto al desfile propio que se hace frente al Palacio Nacional de la Cultura, ¿este sí se realizará? Porque habrán algunos otros desfiles autorizados por el Ministerio de Educación, pero el del Palacio, ¿tienen ustedes pues la notificación si se realizará o no? Sí, lo que tenemos hasta el momento conjunto con el Ministerio de Educación es ya la autorización para poder realizar el desfile cívico escolar que estará pasando aquí por enfrente del Palacio Nacional y encaminándose sobre toda la Sexta Avenida hasta llegar al Estadio Doroteo Guamucho. El gobernador departamental indicó que aún están definiendo los protocolos de bioseguridad que se deberán implementar en las distintas manifestaciones de fervor cívico. En más de la información, un grupo de personas permanece en el palco diplomático del Congreso de la República a la espera de ser atendidos por la Junta Directiva de ese organismo de Estado y así mostrar su desacuerdo con la ley que busca fortalecer a las fuerzas de seguridad. En la sesión programada para este miércoles se tenía contemplado que el Pleno del Congreso de la República sometiera a votación el acuerdo para remitir a la Corte de Constitucionalidad la iniciativa de ley para el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad pública y el Ejército de Guatemala, identificada con el numeral 6076. Sin embargo, el orden del día no fue aprobado, por lo que ya no se pudo avanzar con este punto. Mientras se realizaba la discusión en el hemiciclo parlamentario, un grupo de personas ingresó al palco diplomático, instalándose de manera indefinida en el lugar, esto como medida de rechazo a la propuesta. Previamente, la presidenta del Congreso dialogó con ellos. Hay una gran parte de la población que también está pidiendo que actuemos en defensa del patrimonio nacional, por ejemplo, y en defensa de vidas que han sido afectadas en las manifestaciones. Entonces, acá no se está vedando ningún derecho a manifestar. Acá lo que se pretende es que los policías en un momento dado puedan defenderse. La recomendación es que lo mandemos a la CC y por eso lo estamos haciendo así. Así estamos procediendo porque la recomendación de nuestro departamento jurídico es que lo enviemos a consulta a la CC. Cualquier iniciativa de ley se pueden presentar enmiendas. Cualquier diputado, el diputado que no esté de acuerdo en cómo está una iniciativa planteada, presenta una enmienda y la sometemos ahí a votación, ¿verdad? Hacemos los consensos necesarios, que de eso se trata el Congreso. El presidente de la Comisión de Gobernación se refirió a observaciones de la ley para fortalecer las fuerzas de seguridad y el Ejército de Guatemala. El diputado Boris España, presidente de la Comisión de Gobernación, indicó que continuará en análisis la iniciativa 6076, pues lo que busca es garantizar los derechos humanos tanto de la población como de los miembros de las fuerzas de seguridad. La iniciativa de ley la han criminalizado en el tema de que está en contra de los manifestantes, lo cual es totalmente falso. Se defiende los derechos constitucionales en primer lugar, se garantizan los derechos humanos de los manifestantes y de las fuerzas de seguridad y por otro lado se le da el respaldo de garantías procesales a las fuerzas de seguridad para que puedan combatir crimen organizado, para que puedan ser respetados, para que puedan garantizarse también la seguridad de los guatemaltecos. O sea, yo creo que fue sacado de contexto en un momento en donde existía convulsión por parte de tantas cosas que se vivían, pero la iniciativa continúa en discusión y es una iniciativa buena para el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad. España señaló que ya se conocen de algunas enmiendas que serán presentadas al momento en que la ley se debata en el Pleno. Existen algunas propuestas de enmiendas que se han presentado por algunos diputados en diferentes aspectos. Existen algunas recomendaciones con respecto al tema de inconstitucionalidades que se pueden dar. Pasarán las que tengan los consensos. Existen modificaciones en el tema gramaticales, algunas que yo he visto. Existen algunas otras enmiendas que quieren meter algunos otros temas, también de interés de temas. La huella del crimen.
Continuamos con más información y esta semana en La Huella del Crimen reconstruiremos las últimas horas de lo que habría sido el principio de un infierno en un apartamento de Misco y no precisamente por las llamas que originaron este mortal y macabro incendio. Iniciamos. 5 hermanos, una exesposa y un padre de familia murieron carbonizados en un incendio que consumió todo al interior de un apartamento. Al inicio, se pensó que no había nadie. Los socorristas, al ingresar, se percataron del macabro hallazgo de 6 cuerpos en fila, recostados sobre la cama, y uno más en otra parte de la vivienda. Todos con el 80% del cuerpo consumido por las llamas, excepto un gato, que aparentemente consumió la misma comida que ellos y murió misteriosamente bajo la mesa. Lo que parecía un accidente, con el transcurrir de las horas, fue mostrando que podría tratarse de un engaño para silenciar lo que escondía el infierno en el 402. Mire, yo pienso que sí fue algo que les dio a él algún tipo de somnífero, no sé cómo se le llamará eso, porque fíjese que si hubiera sido envenenamiento, ellos hubieran sentido algún dolor, digo yo, y hubieran gritado, y no se oyó nada. Aquí los vecinos se dieron cuenta cuando explotó por el vapor de lo caliente, explotó la ventana principal de la sala, que da para allá. Tiró los vidrios y empezaron a explotar las ventanas. Ahí fue cuando nos dimos cuenta, porque no se oía nada, y era un domingo, todo silencio, tranquilo. Como que no hubiera habido nadie. Sí, no había nada, incluso cuando estaban tratando de abrir, porque costó que vinieran los bomberos, que estaban dándole patadas a la puerta, quebraron el vidrio, pero no se podría abrir porque tenía pasador y doble llave. Entonces no se oía que nadie pidiera auxilio, nada. Entonces ellos ya estaban ahí, saber desde qué horas estaban ahí muertos, digo, antes de que los incendiara. Aproximadamente a las 5:30 de la tarde del domingo 7 de agosto, los cuerpos de socorro fueron alertados sobre una vivienda en llamas en la torre A del condominio ubicado en la 0 Avenida 3-25, zona 7 de Misco. Al llegar se les indicó que no habían escuchado gritos de ayuda, por lo que se presumía que la familia había salido del lugar. Como parte del procedimiento, las puertas fueron abiertas y cuando se apagaban las llamas, en el interior se percataron de los cuerpos extrañamente posicionados en un mismo lugar. Se trataba de los hermanos Valentina, Gianluca e Isabela Melini Flores, su mamá, Carol Flores, y las gemelitas de 4 años, Isabela y Natalia. A pocos metros de distancia, en el otro dormitorio, se encontraba el cuerpo de Carlo Alessandro Melini Porres. Ninguno de ellos presentaba señales de haber intentado huir del fuego, excepto 3 sobrinos que fueron obligados a abandonar la vivienda horas antes, sin imaginar lo que estaba por ocurrir. Pero, ¿cómo se originó el fuego? ¿Quién era realmente Carlo Melini? ¿Por qué ningún miembro de la familia intentó huir? ¿Dónde estaban los sobrinos que sobrevivieron? ¿Qué otros macabros sucesos ocurrían en el 402? Iniciamos rápidamente para conocer quién era Carlo Alessandro. En esta oportunidad estamos hablando de Carlo Alessandro Melini Porres, de 37 años, quien enfrentaba 33 procesos legales en los que estaba inmiscuido. Entre los delitos que se le señalaban era violencia contra la mujer, caso especial de estafa, apropiación y retención indebida, maltrato contra personas menores de edad, amenaza, simulación de delito y falsedad material. Adicionalmente, él había interpuesto 15 denuncias contra su exconviviente. Entre los delitos que resaltan es la agresión sexual, maltrato contra personas menores de edad y violación. Esto según el historial del Ministerio Público. Pero a continuación le presentamos una entrevista exclusiva con la madre de las gemelas, Isabela y Natalia, quien relata datos reveladores y macabros sobre esta situación. Puntualmente lo considera a él un encantador de serpientes. Escuche usted. Él lo planeó todo bien, él, no sé si usted investigó, hay 15 denuncias en mi contra. ¿De quién? De él y de sus hijos, porque él manipuló a sus hijos para que ellos me pusieran esas denuncias falsas. Usted no tiene, no sé si usted ha visto, pero la cantidad de cosas que inventaron, que fueron a decir, quién se las dijo que fueran a decir, fue él. Las de agresión sexual son algunas que le han puesto. Él puso de agresión sexual, de maltrato infantil, de agresión sexual contra él. Hasta de apropiación indebida de equipo, o sea, lo que se le ocurrió, hasta por no sé qué tributario, o sea, de todo lo que pudo. ¿Para qué? Para que eso afectara
en el juzgado de la niñez. ¿Y quién era el que tenía puestas todas esas denuncias? Ellos mismos, ellos 4. ¿Usted considera que los niños, y por el patrón de conducta que ellos tenían, sí eran víctimas de las agresiones sexuales que le señalan a él o de la manipulación? De la manipulación, sí, porque ellos desde pequeños, él los tuvo pues a su cargo prácticamente. Él desde pequeño desde que ellos eran pequeños trató de anular a la mamá. Entonces ni siquiera está claro por qué es que los niños estaban con él. No sabemos cuál es la realidad de por qué la mamá le había dado los niños a él. Durante la entrevista, doña Ingrid también mencionó que fue ella misma víctima de medicamentos nocivos y de prácticamente estar recluida durante 2 meses a la fuerza en el mismo apartamento en donde se registró el incendio. Yo me enteré de cosas de él, que había estafado gente, cosas que él ya no me pudo tapar. Yo le pedí a él separarnos. Él me pidió un plazo porque me dijo que tenía muchos compromisos y que no sabía cómo cubrirlos y que si yo me separaba de él, los afectados iban a ser sus hijos y mis hijas. Que me pedía ese plazo para organizarse y saber cómo iba a enfrentar todo para que no se le viniera todo encima de un solo. Cuando se cumplió el plazo y yo empecé a presionarlo, 2 meses después de eso yo colapsé. Y hasta después concluimos de que él me había estado medicando a escondidas. Él me tuvo 2 meses sedada. Yo no podía ni moverme, ni pararme, ni ir al baño, yo no podía hacer nada. Y yo pensaba que era porque yo estaba cayendo por tanta presión, tanto estrés del tema de separarme de él y todo. Entonces él incluso le inventó a mi familia de que yo no podía recibir visitas porque las emociones buenas o malas me afectaban y que la psiquiatra lo había prohibido. Además me inventó que yo tenía una obstrucción en los vasos cerebrales y que por eso no me hacían efecto los medicamentos y me daba una cantidad de medicamentos impresionante. Y después, hasta el siguiente año, yo descubrí que eran mentiras, que yo no tenía ninguna obstrucción y que tampoco la psiquiatra había prohibido visitas. Ingrid intentó en reiteradas ocasiones demostrar cuál era la estrategia legal que Carlo utilizaba para retrasar el proceso de la custodia de las gemelas, a tal grado que 3 días después de la muerte de las bebés, en la audiencia programada para el 10 de agosto, el juzgado notificó que se suspendía porque no fueron recibidos los exámenes psicológicos de las víctimas, aparentemente desconociendo que ellas ya habían muerto. Que de veras investiguen, que se tomen el tiempo porque ellos tuvieron tiempo para hacerlo. La audiencia era el 30 de marzo, lo corrieron para el 10 de agosto, en todos esos meses pudieron investigar. Y también que se quiten esa idea como la que tiene el juez de que el juez en la audiencia me dijo, él puede ser un mal hombre, puede ser un mal esposo, pero puede ser un buen padre. Y justo toda la información, todas las pruebas que yo presenté eran para demostrar que no era para atacarlo a él, que me dijeron que estaba como que un ataque de estarnos tirando los platos. Y así es como lo toman. Y no es siempre eso. Yo estaba queriendo demostrar de lo que él era capaz para que vieran que él estaba siendo capaz de hacer cosas en contra de sus hijos y que podía ser de riesgo para mis hijas. Ponga mucha atención que en estos momentos le presentaremos a usted la carta que fue entregada al juzgado correspondiente el pasado 14 de julio, en donde se advertía precisamente de que la familia pedía que las visitas fueran supervisadas por parte de la familia materna de las gemelas. Esto por las actitudes que tenía la pequeña, una de las pequeñas, cuando regresaba de donde el papá, específicamente acerca de sus genitales y cómo ella misma, la bebé, se estaba lastimando con tan solo 4 años de edad. Esto permitió que la madre enviara un CD con copia al juzgado para que ellos actuaran. Sin embargo, como les explicábamos anteriormente, no lo hicieron. Pero esto no es todo, ya que los vecinos de Carlo y sus hijos notaron cómo con el pasar de los días, él se transformaba en un ser alejado y con actitudes extrañas, así como daba señales de que pudieron evitar la tragedia que era un presagio en la colonia. Pero jamás sociabilizaron los niños. No le supe el nombre yo, y 3 años viví aquí. Nada. Eran muy callados, solo buenos días, buenas tardes, buenas noches, así con la carita agachada, muy distantes los niños. Los mirábamos bien poco. No había bulla en esa casa ni de música, como son los jóvenes, ¿verdad? Entonces ahí no había nada, era un silencio total. Fíjese que desde el año pasado, en diciembre, vimos que se estaban entrando cosas de otros 3 menores que hasta ahorita supimos que le habían dado también a él la custodia de 3 sobrinos, dice.
Eso es lo que nos preguntábamos todos, ¿por qué él alquilando? No tenía trabajo porque ahí pasaba y le daban tanto la custodia a tantos niños. Porque eso era lo que andaba peleando él, la custodia de sus gemelitas. Pero con todo lo que andan diciendo, si él manejaba eso de las drogas y que las mantenía sedadas, porque dicen que a la mamá de las niñas gemelitas también hubo un tiempo que la mantenía sedada. Él manejaba todo ese tipo, me imagino que les daba algo a los niños. Porque la niña grande parece que ya trabajaba y ella lloraba y decía, yo estoy viviendo un infierno, pero como que nadie le preguntaba. Ahora salen esas pláticas, ¿verdad? Que varias señoras que la conocían decían que ella lloraba, pero nunca se imaginaban que ese era el problema, ¿verdad?, de ellas. La mamá de las pequeñas gemelas se enteró por medio de una videollamada que dentro del apartamento también vivía un gato. Misteriosamente, el día del incendio, los vecinos se percataron de un dato escalofriante, y es que el felino, a pesar de la explosión y de las llamas, nunca huyó del lugar. De hecho, murió a los pies de la mesa, presuntamente luego de haber comido la misma pizza que la familia. Luego de que se sofocó el incendio, nos tomamos a la tarea de revisar bien el apartamento porque nos estaban indicando que posiblemente habían más víctimas de las que ya habíamos encontrado. Gracias a Dios, pues ya no habían más víctimas mortales. Únicamente lo que llamó un poco la atención es que había un gato que estaba cerca del comedor, ¿verdad? Y me imagino pues que pudo haber fallecido pues no por asfixia o algo, porque no estaba quemado. Se estará determinando el químico que se haya utilizado para provocar en este caso este incendio, pero también hay un trabajo de investigación en torno a esto, porque los cuerpos estaban casi que todos juntos, incluyendo una mascota, particularmente un gato, por lo cual todo esto se tendrá que esclarecer a través de lo que determine INASIF, de lo que hayan consumido las personas e incluso la mascota. Durante nuestra investigación periodística logramos establecer que a eso de las 3 de la tarde un repartidor de gas ingresó, según los datos de la garita, a dejar un tambo, un cilindro de 25 libras de gas, específicamente al apartamento 402, donde fue el lugar. De hecho, en su pantalla usted ve cómo se encuentran estos dos tambos de gas que aún permanecen a las afueras del apartamento, en donde los vecinos se encuentran preocupados porque no saben exactamente para qué fueron utilizados y cuál es el fin que todavía permanezcan en este lugar. Sin embargo, tal era el grado de las quemaduras que presentaban los cuerpos que el INASIF activó el equipo conformado en 2018 para la erupción del volcán de fuego y poder determinar la causa de muerte y pues el grado de las quemaduras que presentaban los cuerpos. La causa de muerte aún no ha podido ser establecida por las autoridades, dado que trabajan de manera intensa con más de 35 personas tratando de esclarecer qué fue lo que ingirieron y si estaban vivos o no al momento de morir carbonizados. Escuche usted. Entonces este grupo está conformado por médicos, antropólogos, odontólogos, genetistas, gente que está también en necroidentificación, se llama un área que está con nosotros para poder realizar la identificación de los casos. En este caso se lograron las identificaciones gracias a este grupo y pues logramos una identificación satisfactoria de todo el personal. Entonces, una de las partes que nosotros nos dedicamos es a establecer rangos de edad y establecer sexo biológico cuando los cuerpos están con un daño bastante severo y ya no se pueden ver algunos órganos, ya sean externos o internos, reproductivos, ¿verdad? Entonces, en este caso en específico, pues estuvimos a cargo también de hacer todo este cotejo de las líneas de investigación que ya mencionó el doctor Elmar, tanto odontológicas como los exámenes externos que hizo el médico y las estimaciones de edad que pues proporcionamos nosotros desde antropología. Todo esto aunado a que había ya un análisis genético que pues en efecto nos decía que eran miembros de un grupo familiar. Las señales psicológicas de agresión, la pizza, el gas o el gato. ¿Cuál cree usted que sea la huella del crimen del infierno en el 402? Queda a su discreción. Vamos a un pequeño corte, pero yo le espero la próxima semana con un nuevo caso aquí en La Huella del Crimen. La Huella de Mala presentó.
Y bien, al momento de concluir esta edición de Noticiete, queremos enviar nuestro más sentido pésame a nuestro compañero Walter Orozco ante la sensible pérdida de su señora madre. Todo el equipo de Noticiete, sus amigos, sus compañeros, estamos en este momento de dolor con nuestro coordinador y compañero Walter Orozco. Walter, estamos contigo. Fortaleza en este momento tan difícil y ha llegado el momento de despedirnos. Buenas noches. Hasta mañana.